Tengo un video para mostrarles, a ver si logramos compartirlo. Tiene que ver con una persona que importa en la institucionalidad colombiana. Muchachos, ustedes me dirán si estamos listos para poder presentarlo. ¿Por qué la coca es una planta sagrada? Para nosotros la coca, para entenderlo rápidamente, la coca para nosotros es una planta femenina. Representa a la mujer, así como la tierra representa a las mujeres. Los árboles representan a los hombres, pero una de esas excepciones es la coca. La coca es complementaria, es femenina y es complementaria a los hombres. La portan, la llevan y la acompañan, así como las mujeres. Vamos con ellos, estamos con ellos y los complementamos también cuando es necesario, pero ellos nos portan a nosotros como elemento sagrado en las prácticas de la cultura. ¿En qué cree, embajadora? ¿Usted en qué cree? Digamos, este es un país donde hay un montón de gente que cree de golpe en el Sagrado Corazón, otros que creen en el Divino Niño, en la Virgen, son católicos, no sé, ¿usted en qué cree? Bueno, en este país del Sagrado Corazón, aquí lo que nosotros tenemos por tradición y cultura es el manejo de unas prácticas en donde nos ponen en igualdad de condiciones la energía de las plantas, la energía de las personas con la energía del territorio. Nosotros lo que hace posible la vida, la integración, es la energía que fluye de la tierra, lo que fluye del universo, y creo que esas prácticas de nivelar esas energías humanas con las plantas es lo que nos hace posible un bienestar, lo que nos hace posible la vida misma, y considero que yo creo en eso. Ok, están ustedes escuchando a nuestra ilustre embajadora, la embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas. Se las presento. Ella es nuestra representante. Ahora es una mujer, evidentemente es indígena. Ustedes recientemente escucharon el discurso del presidente en las Naciones Unidas. Digamos que, ¿por qué lo traigo? Para comenzar, yo les he dicho que la razón por la cual estamos metidos en esta serie llamada David, el hombre según el corazón de Dios, hay tres que les he dado, a ver si las recuerdan. La primera de ellas, la espiritualidad, la explosión espiritual en medio de la que nos encontramos, para no mencionar ninguna otra. Les he insistido en esto. Les hablé del activismo espiritual y les traje ejemplos en la introducción. Quizá alguno no lo vio, debería verlo, escucharlo. Porque al tiempo que la gente que no camina con Dios en Colombia y en el mundo, porque es un fenómeno mundial, la explosión espiritual es un fenómeno mundial, al mismo tiempo que esto sucede, el escepticismo crece en el corazón de los hijos de Dios. El escepticismo de pensar que no es así, que las cosas espirituales no es tanto. Nosotros mismos nos hemos hecho una versión extraña del discurso de la separación iglesia-estado, que es un discurso correcto que viene del protestantismo del siglo XVI, de la reforma del siglo XVI, pero que no tiene nada que ver con decir que la vida espiritual se aísla del resto de los aspectos de la vida. Tiene que ver con estructuras institucionales, que personas como ella, miren, ¿quién la censura? Al presidente Duque lo censuraron por poner una imagen de una virgen en su despacho, porque el Estado es laico, porque la separación del Estado y la iglesia debe marcarse. ¿Quién la censura a ella? ¿Por qué a ella no? Porque le hicieron una pregunta directa: ¿usted en qué cree? En este país de Sagrado Corazón creemos en lo que está en las plantas. ¿Te acuerdas que te he dicho a ti que muchos, y tú, perdóname si es tu caso, has mordido el anzuelo de este discurso político pseudoecológico, que no es ecológico, es místico, es mágico, le responde al universalismo, que no piensa en la protección de un árbol, sino en proteger el espíritu que habita ese árbol? Y la práctica para algunos es como, ellos son los hermanos mayores, ¿no? Es la sabiduría ancestral. Bueno, ancestral sí es, pero es mucho más viejo que nuestros propios indígenas. De hecho, en la Biblia muchas veces el Señor le habla duramente al pueblo y le dice: tú fornicaste, y no está hablando de relaciones sexuales, sino está hablando de la acción de la idolatría debajo de los árboles. Esta práctica es antigua.
es milenaria. El tema de mirar el concepto mágico de la naturaleza. Y ustedes, no tengo para qué hablarles del discurso del presidente, no sé qué opinarán ustedes, tengo un pensamiento muy claro al respecto. Todo tiene que ver con esta línea de pensamiento, que ni defiende los derechos ni defiende la vida, porque los mismos que protegen los derechos del río Ranchería, como la senadora indígena Guayú, son los mismos que abogan, digamos, insistentemente porque al bebé en el vientre se le pueda matar sin ningún problema. Entonces, no es cinismo, es un cinismo criminal decir que la vida se defiende. Explosión espiritual, por eso hablamos de David y por eso estamos hablando de una espiritualidad davídica, tal vez lo recordarás. Hoy necesito por fin, de verdad ya mi vergüenza con el pastor Gabriel es enorme, porque yo estoy que me muero de escucharlo a él hablando del tabernáculo de David. Y yo llevo aquí semanas tratando de hablarte todo del Monte Sión. Bueno, hoy llego al punto central del Monte Sión por fin. ¿Cuál es ese punto central? Cuando hablamos de la unción de David, que tiene todo que ver con el Monte Sión, Salmo 132. Así que vamos a meternos en ese tema rápidamente. Mira, me parece importante, no quiero como asumir, porque de pronto hay muchas ideas en la cabeza acerca de lo que unción es. ¿Qué es unción? ¿Qué es unción? Y utilizamos a veces en el lenguaje de las iglesias esa expresión sin que de pronto se comprenda muy bien. No voy a quedarme mucho tiempo en ella, pero debo hacerte un par de menciones al respecto. Si tú quieres mirar textualmente, literalmente lo que es unción o lo que es ungir, el verbo, ponlo de esa forma muy sencilla. Es el acto de derramar aceite sobre una persona o sobre un objeto. Poner aceite. Miren, hay un texto que les quiero mostrar, que es la primera vez que en la Biblia aparece el término de ungir, y es muy interesante. Génesis capítulo 28, versículo 18. Mírenlo acá. Al día siguiente Jacob, ¿de dónde venía Jacob? A propósito, si alguno conoce esta parte de la escritura, sabrá que él venía de haberle hecho el engaño más tenaz a su hermano y a su familia. Y sin embargo, Dios estaba trabajando con él. Entonces, no nos ocupemos de eso, eso es una cosa esperanzadora. Puede que hayamos metido en la pata hasta el fondo, tenemos esperanza, lo digo de verdad. Tenemos esperanza, bendito sea Dios. Jacob es como una esperanza para nosotros. Al día siguiente Jacob se levantó muy temprano. ¿Qué tomó? La piedra que había usado como almohada. Bueno, yo no, esa parte sí no la imagino, ¿no? Porque él, en esa piedra, él soñó. De hecho, debo decirte algo, un paréntesis para decirte algo, que creo que esta es una declaración profética. ¿A qué me refiero? Es que Jacob se recostó. Déjame también no asumir que tú conoces el pasaje. Jacob se recostó, Jacob durmió, estaba también extenuado, estaba deprimido, quién sabe cuántas cosas pasaban en él, y durmió y soñó. ¿Y qué fue lo que soñó? Una escalera que entraba hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban. Pues déjame decirte que el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan dice que Él es esa escalera. Así que Jacob ese día tuvo una visión de Jesús de una manera diferente. Jesús como la escalera al cielo. Esto es impresionante. Y lo he utilizado muchas veces, este texto, lo he utilizado muchas veces para decir una cosa vital para vivir bien, una cosa importante para vivir bien, es el hecho de que Dios nos ha habilitado y nos quiere inspirar, nos ha habilitado para ser gente que tenga visiones y sueños. No me refiero en el sentido sobrenatural, sino ser gente que pueda soñar con algo para construir futuro, gente que se puede envisionar, que es un verbo raro, con algo para poder avanzar hacia el futuro. Y muchos a veces me dicen: pastor, yo no tengo sueños ni visiones en mi vida, ya no tengo nada por lo cual soñar. Y les he dicho esto, aquí va a tomar sentido lo que estoy diciendo. Les he dicho: si no tienes sueños en tu vida, si se han perdido, se han marchitado, se han secado, lo que sea, entonces recuéstate en la roca que es Cristo y comienza a soñar otra vez. Y no es una frase poética, no es una frase poética. Has perdido tus sueños, se han disipado, no existen. Jesús es la piedra, Jesús es la roca. Recuéstate sobre Jesús y vuelve a soñar. Pero lo que te quiero mostrar no es eso, sino el tema de la unción. Tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar.
Mira que él estaba haciendo una señal. Esto era una verdadera acción profética allí. Y la consagró, ¿de qué manera? Derramando aceite. Ungió la piedra. Muy interesante esto, ¿sabes por qué? Una cosa que de pronto vale la pena mencionar. Es la primera vez que aparece esto de ungir, y curiosamente sobre un objeto inerte. ¿Sabes por qué me parece importante y no quiero dejar pasar la oportunidad? Para decirte que la unción en sí misma, lo que la unción es, ya te lo voy a explicar un poquito mejor. Lo que la unción es no tiene nada que ver con el carácter de una persona. Cuando digo carácter, te lo he dicho muchas veces, carácter no lo confundas con temperamento, por favor. Que ven de pronto una persona mal geniada, uy, es que tiene un carácter. No, eso es lo que no tiene carácter. Es irascible o es un temperamento explosivo o la personalidad de una persona. El carácter describe, esta es una definición personal que me gusta usar mucho. Carácter describe la manera como cada persona responde ante los estímulos o los retos que le plantea su entorno, que le plantea la vida, que le plantean los momentos. Todo lo que está en mi entorno me está retando. Yo estoy en una continua relación con mi entorno, con otras personas, con ciertas situaciones. ¿Cómo respondo a eso? ¿Cómo me relaciono con eso? Eso es carácter. Describe carácter. Por eso también algunos han dicho carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Carácter es lo que somos en privado. Es una buena definición también. La unción no tiene nada que ver con el carácter. Mira qué tremendo esto. Ah, pastor, o sea que no importa cómo yo sea, Dios me va a ungir. No estoy diciendo eso. No me lo entiendas mal. Lo que estoy diciendo es que la unción puede venir sobre una persona, aunque todavía su carácter esté en proceso, siendo todavía trabajado, siendo todavía esculpido, porque la palabra carácter tiene ese sentido bonito de marcar, de hacer una hendidura. El pirograbado, por ejemplo, o lo que es tomar, como en la antigüedad, las escrituras, ¿cómo se llamaban? Cuneiformes, creo que era la expresión, alguno de ustedes que sea historiador, las que eran con piedrita en piedrita y se iban martillando. Todo eso es carácter que te describe a ti de qué se trata el carácter en la vida de una persona. ¿Qué tan importante puede ser? Bueno, déjame ponerlo de esta manera. Mi carácter no atrae necesariamente la unción o no tiene nada que ver con la unción de Dios, pero sí puede estorbar la unción. Sí puede impedir que la unción de Dios pueda manifestarse. Este es un discurso aparte, pero no quiero dejarlo pasar. Para meternos en el asunto entonces, la unción, además de ser un acto como este, el que mencioné, además de ser un acto, la unción implica la impartición de unas capacidades, de unas habilidades sobrenaturales y de algunas tareas. Aquí nos metemos con otro aspecto de la unción. Sí, no es solamente poner aceite sobre alguien, sino también tiene que ver con impartir capacidades, habilidades sobrenaturales y algunas tareas. Miren este texto de Isaías 61, donde habla de Jesús. Es una profecía mesiánica, pero que junta las dos cosas que te estoy diciendo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha, dígalo conmigo, ungido, me ha ungido. ¿Alguna vez se relata que derramaron aceite sobre la cabeza de Jesús? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Nunca. Nunca. Por lo menos relatos en la Biblia, ninguno. Me sirve para poder mostrarte que entonces la unción implica otras cosas más allá de literalmente derramar aceite sobre la cabeza. Y este es el caso. Me ha ungido para traer, mira, me ha ungido el Señor. Hasta ahí la unción como que es algo, ¿cómo se puede decir? Un poquito etéreo, no, un poquito difuso, no muy entendido, pero lo aterriza. Me ha ungido para. Este aterrizaje es muy importante para que entendamos lo que es la unción. Me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Capacidades, unas habilidades y algunas tareas. La unción entonces, haz conmigo así, por favor, para ver si no se te olvida. La unción junta. ¿Qué cosas junta? Ya puedes soltarte tranquilo, ya. No exageres. La unción junta una acción visible del cielo sobre alguien, eso sí. Sobre Jesús, por ejemplo, no vino un aceite. Pero ¿para qué? Si sobre Jesús descendió el Espíritu Santo de una forma gloriosa, en forma de paloma, el día que fue bautizado.
O sea, que hay una acción visible. Algo pasa que es visible. Una acción visible del cielo sobre alguien. Lo junta con unas tareas por cumplir. Y además de eso, con unas habilidades sobrenaturales para llevar a cabo esas tareas. Así que cuando hablamos de la unción, cuando escuches hablar de la unción, vas a saber que la mayoría de veces se refiere literalmente a que derramaron aceite, que era una señal importante, pero que en la mayoría de las veces para nosotros toma también un sentido teológico, como el término Sión, que ya deja de ser solo el monte físico para convertirse en algo mayor, un concepto teológico importante. Igual la unción también. La unción provoca algo en quien la recibe, provoca algo que llega a ser visible. Y aunque por sí misma no produce el carácter, sí altera el rumbo de la vida de quien recibe la unción y le obliga a la construcción de carácter. ¿Estás conmigo? David era un pobre muchacho, pues un muchacho normalito por allá en el campo cuidando las ovejas del papá. Y de repente le aparece un viejo llamado Samuel que le tira aceite en la cabeza y le dice que él es el rey. Dime tú, ¿le compuso la vida o le arruinó la vida? Déjame decirte que las dos. Se la compuso y se la arruinó. Quiero decir, le arruinó alguna cosa. Miren, aquí vale la pena que yo haga mención a esto. Mucha gente hoy se ha tragado el cuento entero del proyecto de vida. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cuál es su proyecto de vida? Bueno, te puedo contar del proyecto de vida de Moisés y de cómo Dios se lo destruyó. Te puedo hablar del proyecto de vida de David y cómo Dios se lo aniquiló. Yo creo en una cosa mayor. El proyecto de vida, no voy a, ¿cómo te puedo decir? Destruir el concepto. Pero sí te voy a decir que es un concepto menor frente a uno, que es el importante. En cuanto a proyecto de vida, el concepto mayor es propósito de vida. Propósito de vida, misión, destino, desde esa perspectiva. Entonces, no estamos hablando, el proyecto de vida se construye. Tú tienes que definirlo con metas y hay una elaborada estrategia para construir el proyecto de vida. Pero el propósito de vida se descubre. Y sí implica decisiones, evidentemente, y acciones y también planes, pero ya no como al azar, ¿no? El apóstol Pablo decía, miren, yo corro, pero no como a la aventura, yo golpeo, pero no al aire, dice. Esa figura me gusta, golpear al aire, golpear al viento. Él decía, no, yo sé hacia dónde estoy yendo. Tengo una cosa clara, un objetivo claro que Dios me ha mostrado, propósito de vida. En todo caso, el tema de la unción de David, que es el que realmente nos ocupa al hablar del monte Sión, ¿por qué la unción de David hoy es importante para nosotros? Ven conmigo de nuevo al Salmo 132. Pero ahora vamos a mirar versículos 15 al 18, donde describe lo que esa unción hace. Ese es mi punto. Bendeciré abundantemente su provisión. Ahí comienza a decir lo que la unción de David hace. Recuerda tú, perdón un paréntesis, la semana pasada te lo alcancé a decir. Salmo 132, ¿cómo comienza? David diciendo, Señor, no voy a dar sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. No voy a entrar a mi descanso hasta que encuentre un lugar para ti. El sueño de todo adorador, el que es adorador, se da cuenta de que Dios tiene una necesidad. Dios busca un lugar donde reposar, donde hacer descansar su presencia, donde encontrar descanso. Sí, descanso en la versión de Dios, en la versión del descanso de Dios. No voy a repetir todo lo que ya te he dicho. Entonces, más adelante va avanzando el Salmo y David dice, levántate, Señor, tú y el arca de tu poder, y ven al lugar de tu reposo. Insiste en la misma idea. Pero más adelante, como en una acción profética, el Espíritu Santo comienza a responder y a decirle, porque el Señor ha escogido a Sión. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Allí habitaré porque la he querido. Así que Dios le dice a él, David, tengo ya el lugar. El lugar es todo lo que Sión significa. Todo lo que Sión implica, ese es el lugar. Ahora veamos, si te lo recibo, Cris, si te la recibo. Disculpen que pase por aquí. No, déjamelo en la botellita, no te afanes. Aquí hacemos publicidad gratuita. O la tapo por aquí. O ustedes la editan luego. Disculpen.
Tengo algo en mi garganta hoy. Ok, la unción de David se deja ver aquí. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Mire lo que sigue. Allí ¿dónde? Está hablando de Sión. Allí haré, esta es clave, por eso es que hablamos de esto. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Señores, les presento lo que la unción de David es en estos elementos que quiero describirles rápidamente. El número 1, lo primero que dice: bendeciré abundantemente su provisión. Primera cosa, déjame decirte algo. Es interesante cuando al revisar de nuevo este salmo, la manera como lo traduce la Biblia de Jerusalén no es provisión, sino dice algo previsto. Voy a darles lo que está previsto, o sea, como que hay algo que está allí, preparado para ese lugar, para lo que Sión es. Alguna vez el Espíritu de Dios me enseñaba con esta frase. En la experiencia mía con Dios es muy común que aterricen frases en mi interior y yo las voy siguiendo para poder entender. Esta fue una. Lo que tú escuchas, de pronto a alguien le parecerá muy simple, para mí no lo fue. Esto fue lo que el Espíritu Santo habló a mi interior. Lo que tú escuchas depende del lugar donde te encuentras. Y me puse a meditar el asunto y cómo yo puedo estar a una cierta distancia donde hay un estímulo sonoro y lo voy a percibir distinto. Si estoy a 1 metro de ese lugar, si estoy a 2 metros, si estoy a 10 metros, lo voy a percibir diferente. De la misma manera como yo percibo diferente un sonido de acuerdo con el lugar en que me encuentre, a partir del punto, visto a partir del punto donde ese estímulo sonoro se está dando, de la misma forma, si yo quiero escuchar ciertas cosas que Dios quiere decirme y que yo quiero escuchar también, debería asegurarme de estar en el sitio donde esas cosas se oyen. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Dios te está hablando aquí y tú te vas a 10 kilómetros. Bueno, no deberías de pronto, es un ejemplo nada más, decir, ven aquí para escuchar lo que en 10 kilómetros no vas a escuchar. De pronto habría necesidad de más tiempo para esto, pero el tema de la provisión. Es muy interesante que uno de los aspectos centrales en la tentación de Jesús fue precisamente el tema de la provisión. ¿Recuerdas? Di que estas piedras se conviertan en pan. Porque miren todo lo que el ser humano está dispuesto a hacer por un pedazo de pan. Es increíble esto. Todo lo que se despierta dentro. No hablemos de las cosas básicas de supervivencia. De pronto podemos hablar de la novela de Los Miserables de Víctor Hugo y cómo un hombre cayó a la cárcel por robarse un pedazo de pan porque era pobre y no podía hacer nada. No me estoy refiriendo estrictamente a eso. Ese es como un cuadro interesante de la condición humana, del corazón humano, de la, ¿cómo se puede decir? De cómo la bondad de un tercero puede transformar el corazón de una persona. Es muy interesante la novela de Víctor Hugo, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a cómo el tema del pan o el tema de la provisión se vuelve tan central en la vida. Y la primera cosa que aparece como una promesa, como algo que la unción de David produce, algo con lo que la unción de David tiene que ver, es con provisión, con darme lo que yo necesito o lo preparado para mí. Miren, hay un comentario que quiero hacerles basado en Mateo 6:25. Miren lo que el Señor dijo, porque esto es súper interesante. Por eso les digo, Mateo capítulo 6 es un capitulazo de la Biblia que nadie debería perderse, porque precisamente aborda estos temas. El tema de la comida, el tema del vestido, el tema de la provisión, el tema del sentido de la vida, el tema del futuro. Todas las cosas que a nosotros los seres humanos nos han preocupado siempre. Miren lo que dice aquí el Señor. Por eso les digo, digan conmigo en voz alta la siguiente frase. No se, a ver, díganlo otra vez. No se preocupen. Déjenlo hasta allí nomás. No se preocupen. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Bueno, hay mucha gente que eso no le preocupa para nada, ¿no? Pero miren la frase del Señor. No tiene la vida está diciendo, miren, está haciendo una diferencia. Es una diferencia súper interesante.
Los conceptos de Jesús son tan cruciales para la vida. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y alguien podría discutir, pero es que la comida llega a ser la vida. Bueno, Jesús está haciendo una diferencia muy importante. Hay que coger todo el contexto, que no es del caso esta mañana. Pero miren, el mismo capítulo 6, versículo 31. Tengan en cuenta esto. Ahora miren este otro pasaje. Jesús sigue hablando. Ya estamos más adelante. Así que, otra vez que aparece, no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Y ahora sí, agárrense duro, agárrate del asiento, por favor. Agárrate, en serio, agárrate del asiento. Eso es un varillazo que nos van a dar en la cabeza en este momento. Agárrate, por favor, hazme caso. Tú allá en la casa, hazme más caso. Aquí no me pueden cuidar. Agárrate, no te sueltes, porque es que lo que viene es terrible. Los paganos andan tras todas estas cosas. Que te agarres duro, hombre, porque creo que Jesús está diciendo algo durito. Los paganos son los que persiguen estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, el vestido, qué comeremos, qué vestiremos, cómo será esto, cómo será aquello. Jesús nunca está diciendo que no sean importantes. Lo que Jesús está diciendo es que la diferencia crucial está aquí, que los paganos, ¿qué hacen? Andan detrás de esas cosas. Pero, esos peros de la Biblia, por favor, nunca los dejes pasar. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Entonces, ¿dónde está el punto? Más bien, o sea, en lugar de esto, aquí está diciendo cuál es la manera correcta. Lo que Jesús está tratando de ponernos la vida al derecho, porque la vivimos al revés. Más bien, busquen, o sea, los paganos persiguen esas cosas. ¿Ustedes qué deben hacer? Busquen, y harías bien en indagar lo que eso significa. Primeramente, ¿está diciendo que lo otro no importa? No está diciendo eso, nunca lo ha dicho. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Sabes qué? En el modelo de Jesús son los paganos los que persiguen las cosas. En el modelo de vida de Jesús son los que no tienen a Dios los que van detrás de esas cosas. En el modelo de Jesús, las cosas llegan a nosotros como resultado de vivir de una manera diferente. ¿Cuál manera, pastor? ¿Venirme al templo a rascarme la barriga y a mirar para el techo? ¿Quién te ha dicho eso? Jesús dice claramente, Jesús no habla de pasividad para eso. Jesús dice que hay un ejercicio que hacer, solamente que el ejercicio no es perseguir las cosas. El ejercicio es, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Se preguntará alguno. El reino de Dios, pastor, yo no lo veo. Yuri Gagarin, dicen que Yuri Gagarin, el astronauta ruso, cuando salió al fuera de la atmósfera, dice, oiga, pero yo no veo a Dios por aquí. No, y puede vivir ahí 100 años y no lo va a ver. Si no lo ve en todo lo que está viendo, no lo va a ver de ninguna manera. Te podría responder de muchas maneras, pero déjame decirte esta. El reino de Dios es la propuesta de vida que el gobierno de Jesús tiene para cada persona. La idea de Dios para cada uno, el camino que le quiere proponer, el curso de vida que Dios le quiere plantear. Si yo persigo eso, si yo busco eso, todas las cosas me van a ser añadidas. Reino de Dios está relacionado directamente con el gobierno de Jesús sobre la vida mía. Y en este caso es como que Jesús dice, tengo unos planos de la vida tuya, ¿te interesan conocerlos o no? ¿O quieres seguir en tu proyecto de vida? Porque tengo un propósito para mostrarte, pero si quieres seguir en tu proyecto, no hay problema. Construye tus propios planos. Y cuando quieras y tengas tiempo, me preguntas a mí, te muestro los míos. Porque la idea de Jesús es, si tú te sometes a estos míos, al hablar de buscar el reino, si tú te ajustas a mi diseño de vida para ti, estas cosas te van a perseguir a ti. Voy a decirte una cosa desafiante.
Si estás pasando aprietos, yo sé que todos tenemos momentos en los cuales pasamos por aprietos financieros, ¿o no? Todos. Pero deberían ser momentos, no debería ser la constante. Si hay una constante de aprieto financiero, deberíamos preguntarnos por qué. Habría de pronto alguna respuesta. Sería un ejercicio interesante. Y dentro de las posibles respuestas te voy a dar esta. Es posible que estés pasando continuos problemas financieros porque no estás persiguiendo el modelo de vida que Jesús te planteó a ti, sino tu propio modelo. Y por bueno que tu modelo sea, puede que te lleve a un peladero literalmente. Alguien que me diga algo, por favor. ¿Se agarraron duro del asiento o no? Yo le decía en estos días a alguien hablando de mi propia vida. Tengo 61 años y estoy entre el grupo de los pobres en Colombia. Sí, porque cuando uno no tiene ni una casa, ya ustedes lo saben, y no me estoy quejando, pero clasifico dentro del grupo de los pobres. Tal vez no de la pobreza absoluta, pero no tengo ni una casa. Y eso que dicen que los pastores nos enriquecemos a costa del dinero de ustedes. Yo no sé yo qué lo hice o en qué pedacito me perdí. Pero yo en estos días repasaba mi vida con alguien. La repasaba cuando dejé a los 17 años mi casa y cuando me convertí en un misionero a mis propias expensas. En Semillas de Cristo, donde estábamos, se hacía mucha labor misionera, pero hay una diferencia entre estar dedicado al trabajo misionero, que era mi caso. ¿Cuántas veces dormí en la calle? Unas cuantas. ¿Cuántas veces comí aire? Otras tantas. ¿Cuántas veces estuve expuesto a peligros? Muchas. ¿Cuántas veces tuve una casa y un techo donde estar? Muchas. ¿Cuántas veces no me faltó ni la comida, ni el vestido, ni nada? Muchísimas. No me sobraba nada, pero no me faltaba absolutamente nada. Y nadie tenía que ver por mí. De hecho, alguna vez uno de los líderes nuestros en Semillas de Cristo, un día que mi mamá me puso unos pesitos en el bolsillo para poder viajar, mi hijo, tome esto al menos. Uno de los líderes nuestros en Semillas de Cristo, que era un poquito raro, me dijo: si usted tiene plata, demuestra que usted realmente ha sido llamado por Dios y denos el dinero que tiene y váyase sin nada. O sea, no solamente no me daban, sino me quitaban. Yo sé que suena como horrible, pero no es tan horrible en realidad. Es solamente una historia. Pero no faltó nada, nunca, no faltó nada. Y momentos de aprieto los hubo. Se burlaban de mí en mi familia porque decían que yo tenía un coeficiente intelectual chiquito y que por esa razón me dediqué a ser predicador, porque me quedó grande todo. Un tío político me decía, se burlaba de mí, de lo que yo hacía, decía que trabajaba más un gorgojo en un riel, me decía. Yo imaginaba un gorgojo en un riel, pues. Porque es que lo que hacemos los pastores no es trabajo, ¿no? No, eso no es trabajo. En estos días vamos a estar en Panamá de nuevo con mi esposa, unos días que nos están invitando unos hermanos de allá. Y recuerdo un día que yo les he contado, cuando llegué desde Puerto Rico, en una invitación que atendí y me dieron $600 de ofrenda, yo estaba millonario. Y cuando llegué y me encontré con mi esposa en Panamá, se los mostré así yo, orgulloso, cual traqueto diría. $600. Y no olvido el comentario de mi esposa. Pues, ustedes saben, nunca una iglesia que yo voy les pido ni honorarios, ni plata, ni nada. Y si me dan bien y si no me dan también. Pero yo podría perfectamente, si le sumo, nosotros los que somos líderes, si sumáramos una serie de lista de nuestros títulos y de nuestras cosas que hacemos y dijéramos: ¿sabe cuánto vale nuestra hora? Usted no tiene cómo pagármela, así que mejor se la regalo. Y le muestro a mi esposa $600 y me dice ella: ¿y de dónde sacaste eso? Me sentí ofendido. Y no sé dónde está, porque ahí tenía su asiento reservado y se me fue. Y yo le dije muy orgulloso: ¿cómo que de dónde? De mi trabajo. De mi trabajo. Gabriel, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Estuvo genial. Me atrevo a decirte en este punto donde voy, que la adoración es crucial en este tiempo. Aquí va entonces el por qué.
porque nos libera de la codicia y de la lujuria y de la lascivia. La lujuria en especial, que va más allá de lo sexual. Perdón. ¿Por qué en un contexto de tentación Jesús mismo es tentado por el diablo a usar su poder para convertir las piedras en pan? ¿Por qué eso iba a ser parte de la tentación? ¿Por qué eso cuenta? Porque expresa muchas cosas de lo que adoración significa. Y aquí me atrevo a decir, esto te lo voy a decir de nuevo: la adoración nos libera de la codicia y de la lascivia. Porque déjame decirte algo más: las conductas indebidas en la vida, sobre todo las que son adictivas, tienen un altísimo componente de idolatría. Pastor, ¿de qué está hablando? La idolatría es cuando me inclino ante un muñeco o algo así. No, señor. También es un ídolo aquella práctica o situación o espacio o conducta recurrente, o a la que recurrentemente yo voy buscando alivio y buscando descanso para mi alma. Por eso una cosa crucial que los que tenemos o tienen alguna conducta adictiva necesitamos entender es que necesitamos romper con la idolatría y comenzar a creer que el descanso que el alma necesita, Dios lo puede proveer. Y no necesito ir a ninguna práctica, ni conducta rara, ni rincón escondido para recibir el alivio que Jesús está dispuesto a darme. ¿Estás conmigo? ¿Cuántas personas están dispuestas a matar por una supuesta provisión? ¿Y cuánta cosa detrás de la provisión y del tener y del ostentar? A mí me parece la cosa más loca, corrupta, incorrecta del gobierno colombiano actual, que dice que le quiere pagar a unos muchachos un dinero para que dejen de delinquir. Eso es fortalecerles su mismo patrón incorrecto de vida. Es ahondar su problema. No es resolver nada. Ese es el humanismo demoníaco. Porque yo me atrevo a decirte que hay un humanismo de Dios, correcto, donde el ser humano importa y donde las respuestas para el ser humano son importantes y Dios las da. Pero hay otra versión de humanismo, la diabólica, la desde el Edén. Es que ustedes pueden ser lo que ustedes quieran. Es que ustedes pueden parecerse a Dios. Es que ustedes pueden tomar cosas de Dios y llevárselas y salir impunes. Esa es la versión humanista demoníaca de Génesis 3. Mientras que la versión humanista de Dios es: y Dios los bendijo y les dijo, vayan, llenen la tierra. Dios nos hizo a su imagen, a su misma semejanza, dice la Biblia. Eso es otra clase de humanismo, entre comillas. Humanidad, yo la llamaba así. Cuando hacía mis videos en vivo para Europa, que eran los jueves, yo utilicé, pueden hacerse una maratón un día de estos de lo que hice los jueves para Europa, porque me dediqué a trabajar sobre Génesis 3 para decir humanidad versus humanismo. Humano solamente es aquel que pueda caminar de la mano del único humano, que es Jesús, el único verdaderamente humano. Lo demás es el humanismo demoníaco que tuerce, que pervierte. Y el tema de la provisión sigue en la mitad. Venga, no mate, tome le doy esto. No se robe un celular, tome le doy aquello. ¿Lo vas a resolver con eso, señor presidente? ¿Estás seguro que lo vas a resolver cuando el problema está en el corazón? Cuando el problema sigue aquí adentro. Cuando es por la codicia, no por la necesidad, que muchos hacen lo que hacen. Es por el amor al dinero. ¿Cómo te explicas tú que algunos de los criminales de cuello blanco terminen cayendo tontamente cuando de pronto con un solo torcido se hubieran arreglado la vida? Pero es que hacen un torcido que les sale bien y los deja para varias vidas que ni siquiera tienen cuántas vidas. No, les hacen falta vidas para vivir lo que se ganan con un torcido, pero no, necesitan un segundo y un tercero y un cuarto y un quinto hasta que ¡boom!, los cazan. Porque ya no es suficiente tener un avión privado, tienen que tener dos. Porque ya no es suficiente tener un carro de alta gama, tiene que tener 20. ¿Cuál es el problema? El corazón, señores, el corazón humano, donde solo la mano de Dios puede penetrar, ninguna otra puede entrar, y donde solo los valores que Dios inspire pueden cambiar la conducta, no un dinero que tú le des para que tome, le compro su codicia. Y codicioso no es solamente el adinerado, codicioso es el que no tiene también.
A los pastores César y Paola en el Perú, ellos hablan de ir al mar y correr tabla, dicen en el Perú, ese es el lenguaje de ellos cuando dicen cómo hacer surfing. Y en el Pacífico, que es más agresivo, y en la zona de Lima hay una zona así. Y él me contaba que antes de que subiera el presidente actual, que es de la misma línea del nuestro, el vigilante, cuando los reciba, el vigilante que de pronto en otro momento había disfrutado de su trabajo de ser vigilante, quizás se merecía algo mejor, sí, quizás merecía ganar más dinero, probablemente, yo no lo sé, pero el vigilante estaba infestado por dentro de esa ideología de estas personas. Y entonces cuando llegaban el pastor César y la pastora Paola en su carro, un carro sencillo como cualquiera puede tenerlo, le decían, me contaba él, a la entrada le decían: y alístese porque pronto ese carro va a ser mío. ¿Por qué dice eso? ¿De dónde saca eso? ¿Usted quiere mi carro? Tome mi carro. ¿Lo va a hacer más feliz un carro? Tome mi carro. Se quedaron muy callados. La codicia es el problema. Y la lujuria, porque la lujuria no solo tiene que ver con lo sexual. De hecho, te tengo una definición interesante de lujuria, bien amplia. La lascivia, perdón, las confundo. La lujuria sí es sexual. La lascivia, desenfreno petulante. Describe una conducta que es vergonzosa y chocante para la decencia. Esa es la lascivia, que va más allá de lo sexual. Uy, ese reloj. Yo haría lo que fuera por ese reloj. Se para frente a la ONU para decir que el mal grande es el grande del consumo, con un reloj de más o menos 3.000 euros. Ahora cuénteme una de vaqueros. Y espero no estar ofendiendo a alguno políticamente. No estoy atracando la persona, sino la ideología que está detrás, que es torcida, que es mañosa y que es la misma del diablo. Mira, hay piedras. ¿No es que eres el Hijo de Dios? Adelante. Di que se conviertan en pan. Y el que tenía todo el poder para hacer lo que le diera la gana, ¿cómo le responde? Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. ¿No tiene nada que decirte para la vida? ¿Está hablando Jesús solamente del mercado, de la papa y de la yuca? Entonces la unción de David, el monte Sión hoy, tiene que ver con liberarnos de la codicia, liberarnos de la lascivia y enfocarnos en Dios, para que estemos en el lugar adecuado para que toda la provisión que necesitamos venga. Y no es pasividad a lo que estoy llamando. No es pasividad, es acción, pero detrás de un objetivo correcto. Es moverse por la línea que Dios me esté diciendo que me mueva. Es ir en dirección de aquello que Dios me invita a que vaya. No hace mucho tomó una luz nueva para mí. Dios mío, estoy tratando de terminar. Por ahí alguien me dijo el otro día que los 5 minutos míos son una gran... Miénteme, no, como una canción, en el chat de solteros me hicieron un indirectazo. Jesús viene a los apóstoles que estaban en medio de una tormenta en su barca, absolutamente aterrorizados. Se asustan mucho, pero uno de ellos, el que me cae bien, Pedro, le dice: si eres tú, es que a veces nos quedamos en la superficialidad, digo yo. Si eres tú, manda que vaya a ti. Vaya a ti, un momento. Él no está diciendo que el punto sea caminar sobre las aguas. Él está diciendo que a pesar de las aguas, si eres tú, dime que vaya a ti. Y yo voy. ¿Y qué le dice Jesús? Adelante. Vaya a ti, vaya a ti. El punto no era el resto, el punto no era el lujo de caminar sobre las aguas. El punto era ir a Jesús. Que vaya a ti sobre las aguas. Ha cambiado mucho la perspectiva mía de ese pasaje
ir a Jesús sobre, pero es ir a Jesús finalmente. No es ostentar que pude hacer esto, que pude hacer aquello, que pude hacer lo otro, sino fui a Jesús sobre el mar, fui a Jesús en medio del fuego, fui a Jesús a pesar de todo lo que había, fui a Jesús, y de eso se trataba finalmente. Amén. Lo del pastor Gabriel con enero va en serio. Y yo mismo soy uno de los que anhelo escucharlo hablando del tabernáculo de David. Porque es que, es que estamos tratando de meternos en el corazón de este asunto, para que entendamos por qué hablamos de David. ¿Por qué hablamos de David? Y cuando digo que el pastor Gabriel va en serio con esto, yo mismo viendo, ¿saben cuántos puntos tengo para hablarles de esto? Son 8. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Entonces, en el monte Sión lo que queremos reconocer es la unción de David, porque hoy la necesitamos. Y la unción de David tiene una primera cosa súper crucial que se llama provisión. Provisión. Allí les daré, la primera línea del Salmo, recordémosla porque la tengo en varias traducciones, como la tengo aquí. Bendeciré abundantemente su provisión. Creo que esa es una mañana bonita, todo lo que hemos hecho. Ven, Pri, vamos a terminar porque si no, ya estoy pasado de tiempo. Es una mañana bonita. Hoy estábamos aquí cantando y soltando cargas y invitando al Señor y tratando de comprender este ambiente de qué se trata. Yo no alcanzo a imaginarme. David montó un tabernáculo allí donde armó adoración, un ambiente de adoración. Pero claro, es que tiene todo el sentido. Por supuesto. Es que es la manera de decir: Dios, eres bienvenido, y es que solamente contigo envolviéndonos es que vemos bien y entendemos bien y las cosas toman la perspectiva correcta. Vamos a estar de pie, por favor, tú también allí en tu casa, para que hagamos una oración. La oración es, no estoy atacando el proyecto de vida, estoy invitando a una estación más alta, a una estación mejor, que se llama propósito de vida. Propósito de vida. Yo sé que estamos en muchos momentos en dificultad financiera. Yo quiero que ninguno se vea o se reconozca por mis palabras como señalado o juzgado por estar atravesando un mal momento financiero. No, yo los he vivido muchos. Hay muchas razones. A veces, por ejemplo, una de las que menos nos gusta pensar es una mala administración financiera. Pero otras, me he dado cuenta que tiene que ver con no perseguir el sueño de Dios para nosotros, sino perseguir otros. Y entonces terminamos quedándonos sin nada, como diría por ahí el dicho, sin el pan y sin el queso. Así que lo que yo voy a pedirte es que hagamos una oración como diciendo: Señor, ayúdanos a reencaminarnos. Y este asunto va más allá del oficio que cada uno desempeñe. Aunque eventualmente, no voy a negarte, que un reenfocar la vida desde esta perspectiva puede significar cambiar de oficio, puede significar abandonar lo que se está haciendo, puede significar un giro así, una voltereta en la vida, puede, no necesariamente, para que ninguno se sienta confundido o invitado a abandonar algo porque sí. Mi invitación es acercarnos a decirle: ok, Señor, enséñanos bien eso. ¿Qué significa? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa? En lo práctico. Así que oremos sobre esto antes de irnos, pero hay una oración primera que quiero hacer. Esto no va a tener sentido para ti si primero no le das tu vida a Jesús de corazón, si primero no lo invitas a ser el centro de tu vida.
Yo creo que mucha gente a veces tiene a Jesús como un tipazo, como un bacán, como un revolucionario, pero Jesús es más que eso, el Salvador que todos necesitan en su corazón. Y quiero hacer esta primera oración. Si tú aún, si estás aquí o nos sigues en la transmisión y no le has dado tu vida a Jesús, haz esta oración conmigo de corazón. Dile: Señor Jesús, abro a ti la puerta de mi corazón. Te acepto como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. He hecho de mi vida lo que yo quiero. Quiero aprender a vivir diferente. Por eso quiero caminar contigo desde hoy y para siempre. Amén. Quiero saber si alguien ha hecho esta oración conmigo por primera vez. Levánteme su mano si hay alguien aquí presente que esta oración la acaba de hacer conmigo. Levántame tu manito en alto. Allá hay una, atrás, aquí adelante hay alguien. Aquí, venga por favor. Atrás hay una manito más, por favor, para que se me le acerquen a ella. Mira, ahí detrás de ti, ahí está ella, la persona que viene caminando. ¿Alguien más ha hecho esta oración conmigo? No se preocupen, no tienen que venir hasta acá, no los voy a incomodar. ¿Alguien se les va a acercar? Ok. Y mientras ellos están allí, entonces oremos los demás. Señor, yo quiero rogarte que me ayudes a entender a mis 61 años lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en mi vida, Señor. Señor, yo también me abro a ti otra vez. Ayúdame, Señor, a estar dispuesto a arriesgarme. Ayúdame a estar dispuesto a comprender que la vida es más que la comida, que la vida es más que el vestido, que hay cosas más centrales todavía. Además de un plato de comida y además de un vestido. Señor, y pido tu provisión en todo caso, y pido que al proveer de forma milagrosa a quien lo necesite, venga un entendimiento tuyo de una forma diferente de vivir. Vivir a tu manera, Señor, para poder recibir todo lo que tú nos propones. Esa es mi oración por mí y por todos los que están conmigo hoy acá, presentes o a través de la transmisión. Esa es nuestra oración. Enséñanos a vivir de la manera correcta, Señor Jesús. Amén, amén. ¿Alguien puede levantar un aplauso de alabanza al Señor? Gloria a Dios. Ya saben, estamos buscando apoyo para el auditorio de Guaymaral. Ya estamos cerca de eso. Va a ser una experiencia interesante. Vamos a ver cómo nos va. Mi esposa me pide que les recuerde que las empanadas que antes hacían edificios volvieron, pero ahora ayudan para el trabajo misionero. Son empanadas misioneras. Hay un montón de empanadas misioneras en el café de la casa. A propósito, quiero que ustedes sepan que el café se reabrió y que está abierto antes de empezar la reunión para que vengan a desayunar y después también. Ahora pueden ir allá y compartir un rato y comer muchas empanadas misioneras. Levanten sus manos a los cielos, por favor. Vamos a terminar. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Amén. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetra mi herida y la cicatriza